Gobierno de la tarde, Z101. Es el tiempo de continuar nuestra ronda de comentarios en este día. Bueno, saludamos y además le damos paso para escuchar su participación a nuestro querido compañero, amigo, hermano Abel Guzmán Ten. Gracias, querido hermano Jesús Iluminada, ingeniero Rodríguez Pimentel, y a todos los que nos siguen diariamente en esta legión. Y es una legión del gobierno de la tarde en todo el país, que tiene como costumbre ya y religión este espacio, la costumbre diaria, la Z101, desde que Dios amanece, como dicen por ahí, una sola radio. Aléjame de la sabiduría que no llora, la filosofía que no ríe y la grandeza que no se inclina ante los niños. Khalil Gibran. Bueno, temas obligados del día a día. Venía con un tema diferente, pero al estar en un encuentro donde se explicó, rueda de prensa con el ministro de Educación, el presidente de la República, todo el equipo técnico de educación, se abordó el tema de las edificaciones escolares, su situación heredada y actual. Y la verdad que la palabra que primó ahí, sobre todo el propio presidente, es frustratorio el proceso, no solo porque se violaron todos los requerimientos en más de 718 escuelas, se violaron los requerimientos ahí que empantanaron ese proceso. Y es frustratorio en el sentido de que la idea que se había acordado para el sorteo de las escuelas y que los jóvenes ingenieros construyeran las escuelas y tuvieran hasta una primera oportunidad de empezar a emprender, de empezar a crecer, y que se estuviera descentralizada, porque es un choque de dos modelos del mismo PLD. Un modelo los primeros 8 años del 2004 al 2012 de Leonel Fernández, donde eran 2 o 3 gente que hacían todas las escuelas aquí, ya ustedes saben, centralizado, a un modelo en que el presidente Medina decidió abrirlo a sorteos para que en los pueblos, los jóvenes ingenieros, pequeños, jóvenes, tuvieran esa oportunidad, y descentralizarlo en todo el país, las escuelas. Se habla de unas 1.900 escuelas, el equipo técnico de educación habló ahí, 1.900 escuelas, de las cuales 718 se quedaron empantanadas, sin terminar o con procesos iniciados mal hechos, que heredó el gobierno. Una deuda además de eso, una deuda de más de 3.400 millones de pesos, de las cuales ya se ha honrado 3.000 millones, se han honrado a esos ingenieros que terminaron parte de esas escuelas. Pero hay 718 que llegaron empantanadas con muchos problemas. De esas hay 342 que tenían más del 20% avanzado. Y de ahí pues hubo que seguir degallando. Las otras 300 y tantas pues no tenían, están por debajo de ese 20%. De ahí hubo que seguir degallando, señores. De esas 342, 96, oigan esta perla, 96 con problemas de que no tenían solares y con problemas de contrato, de estudio de suelo y demás. 96 escuelas, de las cuales, y yo creo que eso debió decirse hace mucho y batirse, 41 escuelas, a 41 escuelas se le dio avance sin tener el solar ni siquiera, sin tener identificado el terreno de las escuelas. Eso fue lo que más me sorprendió. Inmediatamente cuando pude preguntarle, le inquirí al director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, que cómo es posible que no haya sanciones con esto, más allá de quitarle el contrato de registro proveedor, pero no culpable, no residir la culpa en los ingenieros. Yo creo que ahí debe haber un proceso, consecuencias para todo el entramado ahí que autorizó esos avances de dinero, violando todo tipo de procesos y de leyes ahí de contrataciones, para 41 escuelas darle avances sin siquiera tener el solar, señores. No el estudio de suelo, no, ni siquiera el solar donde ubicarlo. Eso hay que tener Ministerio Público, tener la voluntad de ahí
procesar ese tipo de violaciones que son una burla ante la pobreza y los estudiantes dominicanos y la educación, que hoy tanto peleamos por esos fondos. Entonces, para que uno crea que hubo una distribución salomónica, que no se quede la corrupción en dos manos, pero entonces al diversificarla ocurre esa burla ante los ojos de todas las instituciones, ante los ojos del estudiantado, del Ministerio de Educación, de Contrataciones Públicas. ¿Dónde estaba el Contralor General de la República de ese momento? Y el de Contrataciones Públicas. Ocupado en otras cosas. ¿Dónde estaban? Entonces yo creo que eso no se puede dejar, insistimos, en que eso no se puede dejar ahí como que pasó el viento, como que pasó la lluvia. Pero hay una voluntad ahora de terminar unas 60 escuelas para este año. Hay una voluntad de eso. Se anunció ahí desde la dirección de planteles, de edificaciones del Ministerio de Educación y del mismo presidente de la República, de ver cómo esas 62 escuelas se pueden entregar ya en lo que resta de año. De las 268 que se le puede ir trabajando y buscándole presupuesto nuevamente, porque eso fue un pantano en todo el sentido. Hay escuelas que se ubicaron al lado de una laguna, cerca de una planta de gas, al lado de una industria contaminante. Totalmente una locura, un desmadre lo que hubo ahí. Y a decir del propio presidente, un proceso viciado, grandemente viciado, el proceso de las escuelas y las edificaciones en ese Ministerio de Educación. Fue en el gobierno anterior, ¿verdad? En el gobierno anterior se dejaron, ni siquiera se quedaron 200, sí, se había hablado de los detalles no, pero se había hablado de 718 escuelas que se recibieron con todo ese problema y con procesos de abandono hasta de 7, 8 años de construcción. Muchas de ellas, se habla de unas 12 escuelas que se descartaron porque se pararon la construcción, o se descarta que se siga por problemas de vicios, que si se termina se le cae arriba a los estudiantes. Ahí tiene que haber sometimientos y tiene que haber todo tipo. Tiene que haber sometimiento, porque yo entiendo que si es un dinero sagrado como el del 4%, alguien debe llamarse a capítulo. Alguien debe llamarse a capítulo, porque si cualquiera que se robe $1 millón, haga un mal proceso de $1 millón, le cae el demonio atrás. Pero si hay un entramado de funcionariados ahí, de 1, 2, 3, 4 administraciones, entonces nadie es responsable de que se haya burlado ese dineral de 41 escuelas que se le dio el avance, que es un 20%, se le da. 41 escuelas, un 20%. Y otras entonces empantanadas, mal ubicadas, y que con un 25% inclusive que se le dio, sobrepasándolo. Qué pena que ese proceso que yo entendía sano y que a muchos ingenieros les sirvió, porque hay que decirlo también, a muchos ingenieros les sirvió para empezar su constructora, su empresa. Otros, los pobres sin ninguna orientación, el dinero pues lo mal invirtieron o no supieron ejecutar el proyecto, porque en los sorteos, que es otra de las preguntas que surge, en los sorteos no se tuvo un criterio mínimo de experiencia o preparación y de calidad de esa constructora que se le dio. Y hasta los que tuvieron en segundo lugar el sorteo ni se dieron por enterados, cuando algunos hasta se fueron del país y abandonaron la obra. Esa es otra cosa. Algunos se fueron del país, otros fallecieron, otros el dinero no se sabe que lo hicieron. Entonces se buscaba el segundo entonces no sabían en qué pie estaba parado en este sentido de la obra. Entonces un proceso largo de 268 escuelas que se está buscando la manera de en todos estos meses, años, de irlas entregando. Pero otro desastre que hubo en las edificaciones escolares fue que se llevaron a sitios donde había menos población, apartados, que lo que tienen es aulas para que vaya 15, 10 y 20 gente. Y hay un déficit en Higüey, en la provincia de Altagracia, hay un déficit en la provincia de Santo Domingo, un déficit de aulas que ahora pues ha tenido que buscarse la solución salomónica de rentar lugares y de escuelas, de colegios privados que han ido quebrando producto de la pandemia. Unas 2.000, hablaba el ministro, que fueron cerrando con problemas, colegios privados en la pandemia. Pues se está buscando la manera de alquilar las que cerraron, y además 196,000 cupos que hay disponibles en los colegios privados, darle un bono de $500 por cada estudiante que falta, que no encuentra dónde entrar aquí en el Gran Santo Domingo, en la Altagracia, que son los principales centros donde hay demandas.
pues darle esa solución y que ese colegio privado reciba a esos estudiantes $500 por el año a cada uno. Por el año. Por el año. Salomónicamente una solución que puede aportar a muchas escuelas que han sufrido, además del golpe de la pandemia, han sufrido, que la gente está buscando, donde hay tanda extendida, donde hay más calidad, donde hay desayuno, pues buscan las escuelas públicas. Y es una economía. Por 27,000 pesos por año. De $500. No, un bono de $500. ¿Y quién? A los estudiantes. ¿Pero quién? ¿Qué colegio va a aceptar eso? Por cada estudiante. 196,000 cupos. ¿Qué colegio va a aceptar eso? Bueno, algunos. 27,000 pesos por un año entero. Algunos tienen menor tarifa de ahí. Son colegios privados pequeños, en diferentes zonas, en barrios. Pero la verdad es que una de las soluciones que se está buscando y que el desastre que se ha dejado en ese proceso, yo entiendo que la población debe juzgarlo. La población, no el Ministerio Público, las autoridades, y trascender más allá de quitarle de unos contratos de la DGI. Algunos no pudieron ni siquiera presentar certificación de la DGI para seguir avanzando el desastre que hubo de esos ingenieros y suplidores. Pero son de las cosas, señores, que uno desde un proceso, desde afuera lo ve, y cuando se destapa la caja de Pandora dice que no hubo el más mínimo miramiento para distribuirse como un botín el Estado Dominicano. Llévatelo.